Hola, buenas noches a todos. Quiero darles las gracias por su presencia, por su puntualidad, y quiero presentarles en esta noche al ingeniero José Juan Barrera, a quien también agradezco su tiempo y todo el amor que dedicó al preparar esta presentación. Les quiero contar un poquito de su historia. Él trabajó en su ámbito laboral más de 20 años en las tecnologías de la información, y fue hasta el año 2008 cuando comenzó a escribir, que había sido una de sus pasiones escondidas en su corazón. Y escribió varios libros de novela, como El escritor exiliado, Remisión espontánea, La proeza del bien, Fuente de inspiración, El héroe de Pueblo Grande. Y ahorita, no, gracias a ti, Maru, por haberte conectado. Y ahorita, este año, escribió este libro que se llama 4 caminos para el éxito: creer, crear, crecer y cambiar. Y pues como estamos de manteles largos por todos los éxitos y logros que se han hecho de avances de rango y demás éxitos que hemos tenido en Niken, pues creo que se me hizo muy asertiva la charla. Espero que les guste, y pues sin más rollo mareador, los dejo con él. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Vamos a hablar acerca del éxito. Básicamente, lo que quiero presentar es lo que... A ver. Espero que se escuche mejor así. Básicamente, lo que quiero presentar es un libro que tengo ahorita publicado, que se llama 4 caminos para el éxito: creer, crear, crecer y cambiar, que es lo que voy a hablar el día de hoy, una fábula sobre el éxito. Como bien comentaba Raquel, una de mis aficiones es escribir. En 2011 se publicó Fuente de inspiración por la editorial Plaza y Valdés, y la semana pasada me comunicó Buena Prensa que ya está mandando a sus librerías de la República Mexicana el libro del El héroe de Pueblo Grande. Tengo otros, son narrativas, pero hoy vamos a enfocarnos a la parte de 4 caminos para el éxito, que es este que está acá. Y vamos a comenzar con una fábula. De hecho, van a ser varias fábulas, es que vamos a hacer una especie de fabulario. Había una vez un reino que tenía muchas riquezas. En esas riquezas había unos reyes que gobernaban este pueblo, que eran buenos y que tenían o procrearon a 2 hijos. Esos 2 hijos eran los más bellos del reino. Contaban con la gracia de Dios, de tal forma que, digamos que les iba bastante bien en la parte de riquezas. Pero tenían un serio problema. El rey no se sentía feliz. Así es que convocó a todos sus súbditos para que le dijeran por qué no se sentía feliz. Primero llegó un monje y le dijo: bueno, es que usted tiene que trabajar el espíritu, tiene que meditar, tiene que reflexionar, tiene que ser agradecido con la vida, mostrar ese agradecimiento de tal forma que eleve su espíritu, y eso le va a dar felicidad. Después llegó por ahí un científico y le dijo: lo que usted tiene que hacer es trabajar la mente. No es feliz porque tiene pensamientos catastróficos, pensamientos negativos, de tal forma que tiene que cambiar esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Después llegó un psicólogo, nada más que en aquella época pues no le llamaban así, y le dijo: usted tiene que trabajar sus emociones. Cambie las emociones negativas por las emociones positivas. Por ejemplo, si tiene miedo,
que es una emoción muy natural, cámbiela por otra que sea, por ejemplo, por la pasión. Después llegó otro más y le dijo, en este caso un médico, le dijo, lo que tiene que trabajar es el cuerpo, cambie su fisiología. Si cambia su fisiología, si se siente triste, cámbiela por una fisiología alegre y usted va a empezar a cambiar. Entonces el rey estaba un poco confundido y dijo, ¿cuál de todas estas es la más importante? Bueno, pues le llamó a un consejero de ahí del reino y le dijo, a ver, dígame cuál de todas es la más importante. El consejero se quebró la cabeza y llegó a la conclusión de que no había una más importante, que todas eran importantes y estaban interrelacionadas entre sí. El espíritu, aquella parte inmaterial de las cuales tenemos las habilidades de razonar o de pensar o de sentir, es aquella que va a interrelacionar con la mente y que le va a proporcionar las ideas, que al cuerpo le va a dar el impulso para que pueda moverse y a las emociones le va a dar la esperanza, para que de la esperanza surja el entusiasmo, surja la alegría y las ganas de vivir. Así es que el espíritu está relacionado con la mente genera los pensamientos, pero también si esos pensamientos se hacen más profundos, cada vez los trabajamos más, se vuelven lo que son creencias. Las creencias, al final de cuentas, es un sistema que nos permite validar cuáles son esos pensamientos que son verdaderos y de alguna forma se arraigan en nosotros y de una forma automática actúan o interactúan con nosotros para poder tomar decisiones. Por otra parte, la mente también trabaja los sentimientos. Dirán, bueno, y los sentimientos no están de este lado de las emociones. Las emociones son situaciones o reacciones bioquímicas de nuestro organismo, de nuestra biología, pero generalmente las emociones, para separarlo, diferenciarlo de los sentimientos, las emociones son espontáneas, son de corta duración. Por ejemplo, veo un tigre y me asusto y en ese momento interactúa la emoción del miedo, ¿no? Reacciono y trato de huir o enfrentarme o rendirme ante ese animal. La emoción es de corta duración, pero ¿qué pasa si esa emoción la empiezo a trabajar en mi mente de tal forma que empiezo a asimilar esa emoción con pensamientos? Esos pensamientos se convierten posteriormente en lo que serían en los sentimientos. Y bueno, todo esto, al final de cuentas, el consejero le dijo, para que usted realmente se sienta feliz, debe de trabajar todos estos entes que están aquí de forma integral y de forma equilibrada, pues para que se pueda sentir feliz y pueda tener éxito en todo lo que emprenda. Pero había otros consejeros por ahí que le llegaron y le dijeron, no, señor rey, usted lo que necesita es también trabajar un ente social. Es decir, no solamente quedarse en usted, sino poder interactuar con otras personas. Y llega otro y le dice, pero de ese ente social lo que usted necesita focalizarse más es en la parte familiar. Las personas que a usted más les importa de convivir con ellos, relacionarse con ellos, porque si usted está mal con la familia, no va a ser feliz. Después llega otro y le dice, no, ¿sabe qué? Lo que usted necesita es trabajar la parte del servicio. Servicio me refiero aquí a lo que es el trabajo. Y de aquí voy a diferenciar a dos, lo que es un trabajo remunerado, aquello que recibimos por dar o prestar un servicio, y aquel que no es remunerado. Entonces, lo que usted necesita es trabajar para su pueblo, pero también hacer obras de caridad, obras de generosidad, contribuir con su pueblo, que se sientan que realmente usted lo hace de manera desinteresada. Y si usted trabaja bien la parte del servicio, entonces usted será feliz. Por último, llegó otro súbdito que le dijo, pero también usted necesita la parte financiera. Esa parte financiera necesita, evidentemente, llenar las arcas para que en el momento que tengamos aquí vacas flacas, pues tengamos de dónde sacar esos recursos para poder mantener y sostener a este pueblo. Así es que
El rey nuevamente estaba confundido y decía, bueno, está bien, todos me hacen sentido, todos son importantes, pero ¿qué hago con toda esta información? ¿Cuál es más importante? Llamó nuevamente al consejero y el consejero le dijo, pues bueno, señor rey, para que esto pueda funcionar, pues usted tiene que aumentarme el sueldo, ¿no? Y bueno, el rey se enojó tanto que lo mandó decapitar. Ah, no, perdón, esa es otra historia. Se supone que este rey es bueno, ¿no? Así es que el rey le aumentó el 10% de su salario arriba de la inflación y le dijo entonces que le integrara todos los elementos. Hizo un diagrama más o menos como este, en donde la parte social, familiar, el servicio y financiero, y después le entregó otro diagrama más en donde ya interactuaba la parte personal con la parte interpersonal. De tal forma que la parte espiritual, mental, física, emocional, que es, digamos que son internas, la parte mental y emocional, la parte física es la que interactúa con las otras personas, con la familia, con la parte de servicio y con la parte financiera. ¿Y qué hago con toda esta información? Bueno, señor rey, lo que usted necesita es no solamente trabajar una de las partes, sino que necesita analizar qué es lo que está pasando con cada uno de los entes. Y le mostró la rueda de la vida. Le dijo, mire, vamos a dividir en esta rueda de la vida los 8 entes que acabamos de ver, la parte espiritual, mental, emocional, física, etcétera, y tiene que, de primera instancia, como ahorita no tenemos otra forma de medirlo, su percepción de lo que cree usted que va en el terreno espiritual, mental, es decir, qué tan satisfecho se encuentra en su terreno espiritual, mental, emocional y así sucesivamente. Le dijo, hay un científico, Kelvin, aquel de los grados Kelvin precisamente, que dijo, aquello que no se define, no se puede medir, y aquello que no se mide, no se puede mejorar, y aquello que no se puede mejorar, se degrada siempre. Parafraseando a Kelvin, el consejero le dijo, usted lo que necesita es definir qué es lo que en cada uno de estos entes, de tal forma que podamos en un tiempo determinado saber qué es lo que está pasando con cada uno de estos. Y entonces le dibujó por ahí unas líneas y el rey más o menos salió así. No hacía reflexiones ni meditaciones, no leía. Sus emociones a veces era llevado por el enojo, se alteraba demasiado y no se sentía satisfecho consigo mismo. La parte física, no hacía ejercicio. En la parte social interactuaba mucho con su pueblo, evidentemente estaba muy bien. En la parte familiar, pues a veces no les dedicaba tiempo. En la parte de servicio, se sentía que contribuía, pero que no estaba aún al 100% de esa contribución. Y en la parte financiera, pues tenía todas las riquezas del mundo, es lo que platicábamos al principio. Nos podríamos pasar todo un día tratando de analizar realmente qué es lo que pasa aquí. Esto es algo parecido a un chiste filosófico que quizá por ahí hayan ustedes escuchado en las redes, en donde dice, me le acerqué a una cebra y le pregunté, ¿tú eres una cebra blanca con rayas negras o eres negra con rayas blancas? Entonces la cebra me contestó, ¿tú eres un hombre feliz con momentos tristes o eres un hombre triste con momentos felices? Y el chiste termina, desde ese momento supe que no decía, que no tenía que hacer preguntas tontas, y menos a los animales que se supone que no hablan. Pero bueno, la moraleja de este pequeño cuento de la cebra o del chiste de la cebra es de que el que anda con cebras, rayas le salen. No, no es cierto. No, el que anda con cebras, hablar se enseña. Bueno, tampoco tiene sentido, ¿no? Digamos, para que sea algo más filosófico, podríamos decir que si miras algo, tienes que volver a mirar lo que estás viendo, ¿no? Quizá no venga mucho al caso de la cebra, pero es como para ver realmente si son negras o son blancas las rayas de la cebra.
Y si nos quedamos mirando esto, a lo mejor nos hipnotizamos porque pues aquí tiene muchos círculos, de tal forma que nos vamos a quedar por ahí un poco mareados. Pero si seguimos con el ejercicio, primero tiene, según Kelvin, que primero tiene que definirse. Si definimos que toda esta parte que está acá es lo que le llamamos la zona cómoda máxima, es decir, el nivel de satisfacción máximo o el nivel de felicidad máximo que podemos aspirar, por lo menos conscientemente, o por medio de los entes que analizamos anteriormente. De tal forma que si yo defino metas, si yo defino qué es lo que quiero, se supone que si lo mido, de un tiempo puedo saber qué es lo que está pasando. Podríamos decir que toda la parte que está aquí adentro es el grado de éxito o el nivel de felicidad o de satisfacción que tiene el rey con respecto a todos los entes. Pero hay una cuestión, toda la interna es el nivel de infelicidad, de insatisfacción, de derroche de energía, que todos los días dice, es que debería de estar más tiempo con mi familia. Es que debería de tener, contribuir más a mi pueblo. Es que debería de hacer más ejercicio físico. Es que debería de leer más en la parte mental. Es que debería de meditar más acerca de mi vida. Es que, todo lo que está afuera es el nivel de insatisfacción, es un derroche de energía que si nosotros no crecemos, al final la zona de riqueza o la zona de satisfacción va a tener que ser igual a la zona cómoda. Es decir, si yo tengo una zona cómoda de 1, por ejemplo, mi zona de riqueza va a ser de 1. Si mi zona de comodidad estoy en la 3, mi zona de éxito que todo esto, digamos, para ir sacando conclusiones. ¿No? Va a crecer hasta donde. Entonces, tenemos que continuar con la presentación. Entonces, es trabajar mi parte espiritual, mi parte mental, aquellas en las que me encuentro débil y seguir fortaleciendo, evidentemente, las que me encuentro fuerte, como es la parte social o la parte financiera. Si yo me enfoco en aquello que soy débil, en lo que soy débil actualmente, después de 2 o 3 o 4 años, esto va a cambiar, evidentemente, y mi zona de comodidad o mi zona de éxito o mi zona de felicidad va a aumentar. Pero bueno, para ver y contar rápidamente la fábula, una fábula que viene precisamente en el libro, no todo es fábula, pero trata acerca de un rey que tiene una muralla alrededor del castillo y digamos que ellos se preparan, ¿no? Y están preparados para la guerra. De fuera está el enemigo queriendo quitarle sus riquezas y catapultean, que le mandan con las catapultas unas bolas de fuego y lanzas y todo a fin de poder derribar la parte de la muralla para poder conquistar el castillo. Al ver esto, un ángel enviado de Dios llegó y les dijo, señor rey, lo que usted necesita para hacer todo esto, para que ya no tenga más enemigos que vengan aquí a acosarlo, tratando de conquistar su reino, es cumplir 4 cosas. Número 1, creer en todo lo que le vaya a decir. Número 2, crecer una barca grande de tal forma que pueda salvar a su pueblo. 3, seguir creciendo hasta donde ya no pueda más para que en todo pueblo salvar.
que necesito. Yo no sé, necesito comida para poder, se escondieron, usado. Raquel. Sí, te dejaste de escuchar, Juan. Un momentito. ¿Ya me escuchó? Sí, te ¿Ya me escuchas escuchó? bien. Sí, Ok. te escuchas bien. Ah, bueno, hay gente que dice que te escuchas muy cortado. Ok. ¿Sabes qué? No estoy pudiendo compartir la pantalla. No sé si... ¿me la puedes ceder, Raquel? Sí, me dicen que ya te escuchan. A ver. Pero yo no la tengo. Es que dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Pero ven la presentación, no ven la presentación, ¿verdad? ¿Sí ven la presentación? No. No, espérame, ya vi ahorita. Bueno, les voy a seguir narrando, digamos, la parte del cuento para ir avanzando, ¿no? Y ahorita que podamos compartir la presentación, entonces ya para no hacer el cuento realmente muy largo. A ver, Juan, creo que ya vas a poder. Ok, a ver, veamos. Excelente. ¿Ya se ve? Bien. Así es que después de no cumplir, lo que tenía que hacer es simplemente emitir un pergamino. En este pergamino tendría que solicitar a un monasterio el perdón de esos pecados de tal forma que pudiera tener la gracia de Dios. Pero ¿saben qué? Siempre hay algo que se obstaculiza. Se le aparece un demonio y ese demonio lo que dice es, ¿sabes qué? Voy a ponerte varios obstáculos. No va a ser posible que tú vayas al monasterio a menos que venga gente de fuera. Esa gente de fuera debe de encontrar 4 llaves que yo voy a perder en 4 caminos. Y si las encuentran, tienen que derribar a los monstruos que yo he creado. Aquí voy a crear 2 caminos, 2 círculos casi concéntricos, pero digamos que este sería el paso para ir. Así es que esta parte va a ser un tiempo y esta parte va a ser un tiempo rápido. ¿Qué quiere decir con eso? El tiempo rápido es 1 hora realmente que pase adentro de esta zona, va a ser 1 año del tiempo normal. Y acá en el tiempo lento, 1 año va a ser realmente 1 hora. Y tiene que llegar e intercambiar los pergaminos para llevarlos al monasterio, traer. El rey les prometió varias cosas. Uno de ellos era conceder el matrimonio a sus hijos, que habíamos dicho que eran los más bellos de todo el planeta. Y además les iba a conceder también las riquezas, las iba a dividir en partes iguales. Y además, todo lo que su corazón deseara lo iban a encontrar. Además, iban a tener la gracia, evidentemente, de Dios para poder tener y crecer sus virtudes. Así es que la primera pregunta es, ¿quién de todos los que estamos en esta sala realmente está dispuesto a conquistar el Castillo Victoria? El Castillo Victoria es el castillo donde están los reyes y están todas las riquezas, y ahí está la fama, el poder, el dinero, la belleza y todo lo que su corazón realmente desee. Si por ahí levantaron la mano, ¿qué significa realmente eso y qué es lo que realmente tenemos que pasar? Primero que nada, yo sé que actualmente estamos enfrentando situaciones. Esta fábula, ¿qué es lo que tiene que ver realmente con mi vida? Estamos enfrentando situaciones complicadas, ¿no? La pandemia nos ha relegado, digamos, a un punto en donde no tenemos todo lo que queremos, incluso en la parte social a lo mejor estaría muy débil, ¿no? Porque no tenemos una interrelación física.
Pero también cada uno está teniendo un embate, un combate ahorita, una batalla personal, ya sea económica, ya sea social, ya sea familiar, ya sea de salud, ya sea en diferentes ámbitos, laboral, lo que sea. Y la vida nos presenta diferentes soluciones. Pero esas soluciones nosotros a veces no las vemos o no vemos que sean las soluciones que deberíamos estar esperando precisamente. A veces no tomamos esas soluciones y la propuesta que nos dan precisamente para poder redimirnos y para poder crecer, casi vemos que hay obstáculos. Esos obstáculos, voy a mencionar 3. Uno de ellos, y normalmente esos obstáculos son hábitos. Uno de ellos es el miedo, el número 2 es la duda y el número 3 es la preocupación. Así es que tenemos más cosas todavía, más obstáculos, ¿no? Mi vecino, mi compañero de trabajo, etcétera. Tenemos más obstáculos, pero digamos que tenemos 3 comunes de esos obstáculos, que son el miedo, la duda y la preocupación. Así es que esta presentación trata de 4 caminos que ayudarían realmente a vencer el miedo, a vencer la duda y a vencer la preocupación para alcanzar el éxito. ¿Qué es lo que nos obstaculiza a alcanzar nuestros propósitos? Este es el Castillo Victoria y nosotros nos encontramos en esta parte. Tenemos que hacer un recorrido. Digamos que el Castillo Victoria es lo que nosotros llamamos éxito. ¿Qué es el éxito? Es un resultado feliz. O es un resultado deseado o es un resultado esperado. Así es que para alcanzar el éxito necesitamos recorrer varios caminos. Yo aquí estoy proponiendo 4. Uno de ellos es creer, otro es crear, otro es crecer y otro es cambiar. Pero si ustedes tienen otros caminos, quizá la tenacidad, la perseverancia, la constancia, que evidentemente son caminos que también se combinan con estos. Pero siempre, 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 porque parece que están ahí, va a haber otros caminos que nos van a querer desviar del camino realmente que hemos tomado. Y generalmente se presentan aquí la duda, el miedo y la preocupación. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que estamos en una reunión en Niken y entonces alguien dice, alguien tiene una mejor propuesta y yo sé que tengo una mejor propuesta, pero en ese momento digo, si levanto la mano, se van a reír. No es una propuesta interesante. Y yo mismo la propuesta la hago pequeña, me meto la duda y además creo que si la digo se van a reír de mí, tengo miedo al rechazo y además me voy a sentir preocupado si realmente esto no funciona. Entonces, estas situaciones van a estar presentes en cualquier camino. Lo que vamos a ver aquí es que para tener el éxito, primero debe de haber algo que tenemos que definir. Y eso es definir una meta. Definir la meta es definir que queremos llegar a este castillo. Aquel castillo en donde vamos a encontrarnos con la belleza de los príncipes para casarnos con la princesa o las damas para casarse con el príncipe y para conquistar todas las riquezas y toda la fama y todo el poder y todo lo que el corazón de todos desea. Así es que sabemos que todos tienen dificultades, tienen obstáculos. Y esos obstáculos son los que vamos a ver ahorita. Lo que el asesor le propone al rey es un camino que se llama meta, que primero tiene que recorrer este camino que se llama meta. Y meta es un acrónimo. Es un acrónimo que significa, precisamente la M es de meta, la E es de estrategia, la T es de trabajo y la A es de automatización. Esto lo vemos casi en todas las sesiones. Es que definan sus metas, es que definan sus metas, es que definan sus metas, sus objetivos, y es que sus objetivos tienen que ser SMART, ¿no? Específicos, medibles, con un tiempo definido, etcétera. Está perfecto. Lo importante aquí es, y lo diferente, digamos así, nosotros vamos a tener que definir una meta y las metas
las vamos a definir, digamos, de manera genérica, como poder decir, yo quiero ser diamante níquel. Hasta ahí está perfecto, eso es una meta perfecta. Yo quiero ser diamante en níquel. El problema es cuando empezamos a tomar esto, los indicadores de desempeño clave o clave de desempeño. Si nosotros agarramos y decimos, quiero ser diamante en enero y ahorita pues soy ejecutivo, la verdad es que estoy poniendo una meta demasiado alta, ¿no? Alguien lo ha logrado, es cierto, alguien lo ha logrado, pero puede ser que su sistema de lo que hablamos anteriormente, que son los entes mental, emocional, físico, social, etcétera, todos aquellos, es diferente al nuestro. Puede ser que los entes que ellos tenían haya estado más avanzado para la parte de níquel. No quiero decir que nosotros no lo tengamos. A lo mejor nosotros, si nos metemos en otra cosa, tenemos éxito más rápido a lo mejor y ellos no. Pero digamos que ellos estaban preparados para alcanzar el éxito de una manera más rápida, porque lo cierto es que vemos y a veces nos sentimos mal cuando nos dicen, es que yo alcancé el rango platino en 2 meses, ¿no? En 3 meses o no sé, un tiempo récord. Y realmente eso es admirable, sumamente admirable. El tema que alcanzar el tema de ser platino, de ser diamante en 1, 2 o 3 meses, no es para todos. ¿Por qué? Por cómo estamos configurados. Tendríamos que trabajar. Es como cuando vemos un bambú. Si sembramos un bambú, nos vamos a dar cuenta, y si sembramos un helecho a un lado, nos vamos a dar cuenta que el helecho crece rapidísimo y el bambú van a pasar 30 días y ni siquiera ha sacado un retoño. ¿Qué es lo que ha estado haciendo el bambú todo ese tiempo? Echando raíces. Esas raíces, cuando por fin salga, va a crecer, crecer, crecer y va a crecer muchísimo más que el helecho, evidentemente. Va a alcanzar una longitud de unos 20 metros, una altitud de unos 20 metros tal vez. Y esto es la grandeza de trabajar lo que vamos a ver ahora. Si nosotros trabajamos la parte interna, la parte interior, aunque ahorita no se vean los resultados, que yo creo que todos los que estamos aquí en Niken, para los que no hemos logrado el diamante en 3 meses, seguimos perseverando y seguimos perseverando y seguimos perseverando. La muestra de que queremos alcanzar el éxito es que entramos continuamente a este tipo de sesiones de formación para poder sembrar dentro de nosotros algo que nos caiga el 20 y que entonces empiece a salir el retoño del bambú y cuando salga va a crecer muy alto. Así es que la propuesta realmente es trabajar estos 4 caminos más este camino que es meta. Como decíamos hace rato, no hay éxito si no hay una definición de la meta, si no hay una definición del éxito. Y decía entonces que los problemas son los KPIs, los indicadores de desempeño clave, porque es ahí donde a veces fallamos. Ponemos metas, pero decimos, quiero alcanzarlo en 3 meses. O quiero alcanzarlo en 5 meses, pero quiero alcanzarlo junto con mi amiga del alma, ¿no? Y quiero llegar junto a ella. Y entonces nos ponemos limitantes. Es como decir en una carrera, quiero llegar a la meta, pero esa meta la voy a condicionar. Llegar a la meta es una buena meta. Pero si digo, tengo que llegar a la meta a los 40 minutos, ¿no? Cuando a lo mejor sé que mi tiempo es de 2 o 3 horas, es ahí cuando nos metemos en problemas, porque si definimos un tiempo récord, nos vamos a desesperar, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar con nosotros mismos de que no lo hicimos. Llegar a la meta es bueno. Quizá yo llegue a la meta después de 2 horas, pero si yo definí que tenía que llegar en 2 horas, me voy a sentir feliz por llegar a la meta. Pero si definí que tenía que hacerlo en 30 minutos, me voy a sentir frustrado. Es como 2 vagabundos, ¿no? Que están platicando entre sí y dice, es que yo me siento muy frustrado con mi vida porque mis padres querían que yo fuera doctor y pues no estudié y pues ahora veme aquí, soy un pobre vagabundo. Y el otro le dice, ¿y tú no te sientes, bueno, le pregunta al otro, ¿y tú no te sientes infeliz? Y le dice el otro, no, yo siempre quise ser vagabundo. Entonces, todo va a depender de las expectativas.
Y aquí hay una cuestión importante. Evidentemente tenemos que preguntarnos qué es lo que queremos, pero también debemos de preguntarnos por qué queremos eso que queremos alcanzar. Y si lo hacemos 5 veces, quizá encontremos el motivo, la razón por la cual nosotros queremos llegar, es decir, nuestra misión de por qué queremos alcanzar las cosas. Y si definimos el para qué y nos hacemos preguntas 5 veces del para qué, quizá definamos nuestra visión de hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos llegar a ser y en qué queremos convertirnos. Dicen por ahí que para alcanzar el éxito necesitas convertirte en una persona de éxito, pero esa conversión es como el bambú. No se convierte en el momento en que empieza a crecer y que sale el retoño hacia arriba, sino que se convierte desde muchísimo tiempo atrás. Nosotros creemos, y yo creo que estamos equivocados cuando decimos que los diamantes, cuando dan una presentación o que preparan su presentación, digamos, en los últimos días, cuando van a hablar y a recibir los premios y a decir realmente cómo es que llegaron ahí, creemos que lo preparan en los momentos, un día o 2 o 3 días antes o quizá más tiempo. Pero la realidad de las cosas es de que ellos lo prepararon desde que empezaron a echar las raíces, desde que empezaron a trabajar, cuando le llamaron a alguien, le dijo no, y después tocaron otra puerta y les dijo no, y después otra y otra y otra y otra más, y cuando estuvieron a punto de chocar con la barda, en ese momento es cuando ellos realmente empezaron a escribir el discurso que iban a dar para cuando iban a recibir el premio. Y parece fácil, pero decía por ahí Michael Phelps que una de las cosas, el medallista norteamericano que ganó 8 medallas de oro en Beijing, decía que en 12 años, apenas su entrenador le había dado por ahí 1 cuarto de hora para poder salir antes del entrenamiento. Y aquí es una cuestión bien importante que vamos a trabajar un poquito más ahorita en los hábitos. Si nosotros estamos pensando que este negocio le vamos a dedicar 1 hora o que le vamos a dedicar media hora, la verdad es que sí lo vamos a poder lograr, pero tal vez pasen 20 o 10 o 15 años o a lo mejor en 5, no lo sé. Y va a depender también de la configuración que hablábamos hace rato, pero lo que es importante es que estas metas las definamos de una manera en la que nos sintamos bien, de que las vayamos conquistando poco a poco y de que no exageremos de porque alguien lo hizo de esa manera, nosotros también tenemos que hacerlo de esa misma manera. Sí es muy motivador que alguien realmente lo alcance en un tiempo récord, pero yo creo que viene más con las raíces que nosotros estemos echando, que va a ser lo más importante. Otra de las partes para poder llegar hacia el destino es la E de estrategia. Hablamos de estrategias y yo recuerdo que en unas sesiones por ahí de ventas me preguntaban, ¿cuál es tu estrategia para vender? Y entonces me ponía a pensar cuál es mi estrategia y entonces empezaba a sacar algunas actividades y todo lo demás. Así es que si yo les preguntara ahorita cuál es su estrategia para hacer diamantes en Niken, ¿cuál sería? ¿Qué respondería? ¿No? Y hay palabras que son claves de lo que define estrategia, ¿no? Una estrategia es acciones bien meditadas con la finalidad de alcanzar algo. Pero la palabra estrategia viene por ahí del latín y del griego, que significa oficio, en griego que significa oficio del general y en latín que significa territorio donde gobierna el general. Así es que para ser un estratega necesita ser un general y un general es el rango más alto de mando de la organización de la milicia. Así es que desde mi punto de vista, podemos emplear palabras como diversificación o focalización, o podemos emplear otras palabras como tropicalización o ¿cuál sería otra más? Diferenciación, etcétera, ¿no? Todas esas son palabras que escuchamos normalmente en estrategias. Y hablamos de planeación estratégica y todo lo demás. Pero desde mi punto de vista, la estrategia debe cumplir 4 puntos. El número 1 es una actividad. Esto lo hacemos. Número 2, para esa actividad debes de tener conocimiento. Es decir, el general
Evidentemente, si llegó a ese rango es porque ha pasado por todos los rangos para poder llegar a tener el conocimiento que él tiene. Otro es talento o destreza. Y por último, que esta parte de la estrategia nos posicione en una ventaja, es decir, que siempre, 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 siempre la estrategia nos dé una ventaja, un posicionamiento de ventaja. Si lanzamos estrategias, por decir algo, voy a diversificar mi dinero y ese dinero lo invierto porque me están diciendo que tengo que utilizar la estrategia de diversificación, pero no soy un general, no tengo el conocimiento, ni el talento, ni adquiero realmente la ventaja. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si el mercado fluctúa y entonces me dicen, tienes que vender ahora. Oye, pero lo tengo diversificado. Se supone que es más seguro. Sí, sí, cierto, es más seguro, pero tienes que vender ahora. Y como yo no tengo el conocimiento y no sé cuándo vender y cuándo comprar, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a perder. Es lo que pasa con las estrategias. Hablamos de estrategias y si no tenemos el talento para poder llevar a cabo esa palabra o esa actividad, mejor dicho, que hemos definido, al final de cuentas la estrategia nos va a fallar. Así es que uno de los medios que aquí el asesor le sugiere al rey es de que defina una estrategia, pero esa estrategia tiene que estar determinada por la destreza. Una palabra clave en la estrategia es destreza. La destreza para dirigir las operaciones. Y bueno, yo voy a proponer aquí 4. Creer, crear, crecer y cambiar. Que las vamos a ver un momento más adelante. Después viene la parte del trabajo. El trabajo va a definir lo que es el plan. No es lo mismo plan que estrategia, aunque se pueda meter algunas actividades dentro del plan y es lo que define o que nosotros lo llamemos plan estratégico. Pero el plan va a ser una serie de actividades, ¿no? Que van a determinar cuáles son, digamos, las acciones que tenemos que hacer o ejecutar para poder llegar al destino. Y por último, esto es algo que se me hace muy importante, la parte de la automatización. Desde el punto de vista del asesor aquí al rey, aparte de definir la meta, de definir una estrategia, de definir un plan de trabajo y ejecutarlo, debe de existir una automatización. Porque hay 3 tipos de trabajo. El trabajo duro, el trabajo a profundidad y el trabajo inteligente. Digamos que todo tiene que ver con esfuerzo y con destreza. Al principio no tenemos destreza, no tenemos habilidades, así es que tenemos que trabajar duro para adquirir habilidades. Conforme nos vamos sumergiendo, vamos a adquirir, digamos, más conocimientos y quizá el trabajo disminuya un poco, el esfuerzo disminuya un poco. Y cuando nos volvemos expertos, somos ya aquellas personas que trabajan o que pueden trabajar menos, no que tengan que trabajar menos, que pueden trabajar menos y que su nivel de habilidad los va a posicionar muchísimo más alto que los demás. Así es que en la parte de automatización, si hacemos ese trabajo inteligente, si adquirimos las habilidades y los convertimos en esto que está aquí, que son los hábitos, nos va a permitir realmente hacerlo de una manera automática. Otra de las cosas que quizás aquellas personas que lograron el éxito muy rápido en cualquier ámbito que conocemos es precisamente, aparte del trabajo duro, es que precisamente tienen hábitos de éxito, no hábitos que nos conducen realmente al fracaso. Es como aquella historia en donde va cabalgando, va un jinete y lleva su caballo y parece que tiene prisa y parece que se dirige a algo muy importante cuando alguien le interrumpe y le dice, oiga, ¿y usted hacia dónde va? Y dice, pues no lo sé, pregúntele a mi caballo. Ese de pregúntele a mi caballo es pregúntele a mis hábitos. ¿A dónde vas? No lo sé. Pregúntale a mis hábitos. Mis hábitos son los que me han traído aquí, no yo. Así es que una parte importantísima es, sugeriría aquí el asesor del rey, es de que hiciéramos 3 hábitos negativos, como por ejemplo el miedo. El miedo es un hábito negativo que cuando voy a ejecutar algo, inmediatamente los pensamientos catastróficos o negativos me empiezan a circular por la mente y entonces me paralizo y ya no ejecuto las acciones. En lugar del hábito negativo, deberíamos de reemplazarlo por un hábito positivo.
Y esto va a llevar un tiempo. Por ejemplo, llevar la parte del miedo hacia algo que sea mucho más sublime y mucho más inteligente, digamos, como para poder adherirlo a nosotros. ¿Qué es aquello que podría realmente reemplazar al miedo? Podríamos decir la pasión, el entusiasmo, la motivación, el coraje. Hay algo que suena muy romántico y es realmente el amor. El amor siempre va a representar una solución de cualquier problema, ¿no? Bien entendido lo que es el amor, o sea, verdadero. Y aquí me refiero a amar lo que uno hace. Una de las propuestas aquí es, si estoy en Niken, si amo lo que hago en Niken, si encuentro la manera de amar lo que hago en Niken, cualquiera de las actividades, así sea la más difícil, y trato de formarlo como un hábito, entonces lo voy a hacer de manera natural. Vean, todos los líderes, todos los diamantes son unas personas que transmiten entusiasmo, mucho entusiasmo. Y ese entusiasmo realmente es porque tienen hábitos de éxito. Lo han logrado conseguir, digamos, en ese sentido. Voy a ir a la parte del camino creer. Si nosotros no creemos, no podemos llegar realmente al destino. O si llegamos, vamos a llegar tropezándonos, cayéndonos a cualquier barranco por ahí del camino. De tal forma que creer es encender una lámpara que nos va a guiar precisamente en un camino oscuro para poder llegar al destino. Tú te preguntarás, bueno, yo quiero creer, o yo a lo mejor estoy en una fase ahorita en donde digo, sí creo que voy a ser diamante Niken, perfecto. Eso es algo muy bueno, porque aquello en lo que creas es lo que vas a conseguir, pero puede ser que otros estemos en una situación en donde digamos, yo quiero creer, pero algo dentro de mí no cree. Y entonces nos vamos a los entes que vimos al principio y decimos, ¿quién me lleva a la contraria? Normalmente la mente y el espíritu son unas partes inmateriales de tal forma que están alineadas normalmente. Y la parte de las emociones y el cuerpo son unos entes que también son físicos y normalmente están alineados. Pero curiosamente la parte física, el cuerpo, con la parte mental o espiritual normalmente no están alineados. A veces la mente pone metas y el espíritu o el cuerpo no los quiere cumplir. Generalmente está en conflicto, hay una guerra constante en ese sentido. Y si yo quiero mentalmente y me repito todos los días con declaraciones y afirmaciones que quiero llegar al éxito o que quiero ser diamante, pero mis emociones me dicen todo lo contrario porque a lo mejor considero que eso de las ventas no se me da, que ya es un pensamiento en sí que me está bloqueando las ganas de realmente ser, digamos, diamante, pues evidentemente voy a tener un conflicto y yo mismo me voy a detener. Hay una frase que yo puse en el libro que decía, es que nadie puede detenernos excepto nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos detenernos. Así es que creer es pensar que existe, que es verdadero, que es posible sin tener evidencia realmente alguna de que eso es real. Steve Jobs decía que aquellos que creen están lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo son los que lo cambian. Así es que todo empieza por creer. Y si yo no estoy creciendo, realmente hay una cuestión que creer genera un resultado. Por sí solo, creer genera un resultado. Si no creo en que voy a alcanzar diamante en un determinado tiempo, voy evidentemente a bloquear mis propósitos hacia ese objetivo. Así es que una de las partes importantísimas es creer para poder llegar realmente a la meta. Otra parte importante es crear. Crear es hacer que algo exista. Todos tenemos la creatividad. La creatividad es aquella capacidad humana que nos permite generar ideas para crear soluciones y para poder hacer creaciones en este mundo. A veces las creaciones no necesariamente tienen que ser físicas. A veces las creaciones son realmente, por ejemplo, en un ambiente de trabajo o a lo mejor en un ambiente familiar, de unidad, de integración, etcétera. Así es que crear es otro de los caminos por los cuales nosotros vamos a trascender en este mundo. Cuando Steve Jobs cuando un reportero le mandó un correo electrónico a Steve Jobs pensando
que nunca le iba a responder ese correo porque además estaba criticando a uno de los productos de Apple. Entonces le devolvió el correo en ese momento, para su fortuna y para su sorpresa del reportero. Y entonces le explicaba el porqué realmente de las cosas en ese fallo que le estaba mostrando el reportero. Y al final el directivo de Apple le preguntó, ¿y tú qué estás creando que sea genial? Y yo creo que es una pregunta que nos reta, no porque venga de Steve Jobs, sino ¿qué estamos creando nosotros que sea genial? Estamos creando una familia, estamos creando, a lo mejor tenemos un software, lo estamos desarrollando, estamos creando un negocio. ¿Qué estamos creando que sea genial? ¿Mi negocio es genial, de Niken? ¿No? Entonces, es una pregunta que nos invita realmente a tener un reto, que nos reta para poder crear algo que valga la pena. Aquí en esta presentación, por ahí proponía una metodología que se llama Nuevo, que es buscar crear aquellas cosas que sean novedosas, que sean útiles, que sean escalables, que tengan un valor diferencial o que tengan una ventaja competitiva y que sean una oportunidad. O sea, Nuevo es un acrónimo de novedad, utilidad, escalabilidad, valor o ventaja competitiva y oportunidad. Si nosotros lo que tenemos hoy en día y lo que estamos creando en Niken es, ¿tiene novedad lo que yo estoy haciendo o soy un distribuidor más? ¿Lo que yo estoy haciendo tiene utilidad, aparte de la utilidad que los productos me generan per se? ¿Esto lo estoy haciendo cada vez más grande? O sea, lo estoy escalando. ¿Y cuál es la ventaja competitiva que yo, José Juan Barrera, tengo versus, digamos, todos los demás que estamos trabajando por crecer, ¿no? ¿Y cuál es la oportunidad que esto representa para mí y la oportunidad que representa para los demás? El camino a crecer me dice que tengo que desarrollarme, que tengo que ascender, madurar y perfeccionarme, ser mejor persona y dar lo mejor de mí. Un hecho es claro, si nosotros no crecemos, como decía la frase de Kelvin hace rato, si no se puede mejorar, entonces esta empieza a degradarse, empieza a morir. Si no crecemos, empezamos a morir. Aquella frase que nos decían en la secundaria de eres súper, nunca cambies, está muy bien siempre y cuando seamos perfectos, ¿no? Cuando nos lo dijeron, que en ese momento éramos perfectos y seguimos siendo perfectos, pero la realidad de las cosas es que todo está cambiando a nuestro alrededor. Pero, oye, ¿necesito cambiar realmente? No, la esencia no necesita cambiar. Lo que necesita cambiar es la forma. Voy a poner un ejemplo. El caso de Coca-Cola, que tiene más de 140 años de vida. Cuando estaba lo de la guerra de las colas, ellos cambiaron por ahí el sabor de la Coca-Cola. Y eso les duró muy poco tiempo porque todos los consumidores de Coca-Cola que querían el sabor tradicional realmente se quejaron y les alcanzó solamente unos pocos meses y tuvieron que regresar a la fórmula Coca-Cola y después le pusieron Coca-Cola clásica. Ustedes dirán, bueno, ya tiene 140 años y Coca-Cola no ha cambiado, el sabor sigue siendo exactamente el mismo. Cierto. Pero la realidad es que Coca-Cola necesita cambiar, no el sabor, y lo ha hecho. Cambia las latas, cambia la mercadotecnia, cambia, digamos, la forma, ¿no? Crea latas con los nombres de todas las personas, crea campañas distintas, dice que es la chispa de la felicidad y asocia una emoción de los entes que vimos al principio con la parte mental, de tal forma que nos ha vendido una muy buena mercadotecnia y Coca-Cola, si sigue cambiando, digamos, toda la forma, va a realmente seguir creciendo. Nosotros no debemos cambiar nuestros principios o no debemos cambiar nuestros valores, pero sí debemos cambiar nuestra forma. Ya no nos vestimos como nos vestíamos hace 20 años. Y vamos a seguir cambiando y ese cambio evidentemente se va a ir reflejando. Pero lo cierto es que nosotros vamos a crecer
en este negocio de níquel solamente hasta donde crezcamos internamente. Si nosotros no crecemos de una manera interna, va a ser muy difícil que crezcamos, digamos, en el exterior. Así es que adelante un poquito la moraleja de toda esta fábula. El éxito comienza en el interior. No sé qué opinan ustedes, pero el éxito comienza en el interior. Es como el bambú que empieza a echar raíces. Y el éxito termina en el exterior. Igual como el bambú que empieza a salir, retoña y empieza a salir y a crecer muy alto. Es la misma manera como realmente es nuestra vida. Por último, ¿para qué necesito cambiar? Bueno, necesito cambiar porque hay muchas cosas que necesitan mejorarse, muchas áreas de oportunidad. Evidentemente vamos cambiando nuestra forma de pensar, vamos cambiando nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros hábitos, todo va cambiando y a nuestro alrededor también todo va cambiando. Hace 20 años la parte digital y quién iba a pensar que un día como hoy íbamos a estar aquí conectados de esta manera y no de forma presencial quizá, ¿no? Entonces, cambiar significa realmente introducir novedades. Innovar realmente es eso, introducir novedades. Crear significa hacer algo que antes no existía. Y después de que lo hemos creado, ¿sí? Después de crecerlo, después lo necesitamos realmente mejorar. Esa persona que hemos creado nosotros, que es nuestra reputación y por la cual todos nos conocen, posteriormente, o sea, deberíamos de empezar a crecer. Si no crecemos, vamos a empezar a morir. Pero va a llegar un momento en donde necesitemos cambiar aquellas actitudes negativas. No sé si ustedes han leído el libro de Clayton Christensen, un profesor de la Universidad de Harvard, en donde decía que aquellas empresas, por ejemplo, que eran grandes y que había otras empresas pequeñitas que en donde estas empresas grandes descuidaban esa parte que estaban requiriendo los clientes y que estaban muy ocupados en la parte operativa. Entonces ellos se fijaron, digamos, Clayton Christensen se fijó en que había pequeñitas empresas que empezaban a crecer, de tal forma que ganaban a las otras empresas grandes, como por ejemplo Microsoft. Microsoft es una empresa muy, muy grande, pero no es el líder, por ejemplo, en los sistemas operativos para dispositivos móviles. ¿Quién se lo ganó? Se lo ganó Android. Entonces, si nosotros no cambiamos, nos vamos a estancar como le pasó a Kodak o como le pasó a algunas otras empresas que realmente se quedaron estancadas en ese sentido. Así es que una de las propuestas es creer, crear, crecer y cambiar. Siempre creer en lo que vamos a emprender, en el negocio níquel, siempre crear un ambiente y lo que hemos diseñado en nuestra mente para poder tenerlo en nuestra organización. Crecer, si nosotros no estamos creciendo y no nos formamos, no leemos, no interactuamos con más gente, entonces no estamos creciendo y quizás estemos empezando a morir en el negocio. Y por último, cambiar, es decir, introducir novedades, mejorar aquellas cosas que no están bien, eliminar aquellas cosas que están mal por aquellas cosas que realmente necesitan ser mejores, ¿no? Y también necesitaríamos hacer una rueda de la vida, creer, crear, crecer y cambiar para saber cómo nos encontramos y que después de un tiempo lo midamos y que veamos realmente cómo está nuestra organización en Niken, qué tanto creemos en ella, qué tanto creamos, qué tanto hemos crecido y qué tanto realmente estamos cambiando, ¿no? Por último, el éxito, decíamos que era el resultado feliz, un resultado esperado. Y hay algunas actitudes que me gustaría nada más remarcar. Ya nos quedan 2 minutos, o quizá menos. Hay actitudes que favorecen el fracaso y actitudes que favorecen el éxito, aunque no necesariamente el éxito o el fracaso sea bueno o malo. Es como aquel cuento, aquella fábula que decía que llegó, que estaba un granjero y tenía un caballo, se le escapó, entonces llega su vecino y le dice, qué malo. Y entonces él dice, bueno o malo, difícil de decir. A la semana llega con 7 caballos más, el caballo que se había ido, y entonces llega el vecino y le dice, qué bueno. Y dice, bueno o malo, difícil de decir. A los pocos días, su hijo monta el caballo, lo tira y le rompe una pierna. Y llega su vecino, qué mala suerte. Y dice, bueno o malo, difícil de decir. Al mes siguiente llegan por ahí el ejército tocando las puertas de las casas que querían llevar precisamente a todos los jóvenes a la guerra, alistarlos al ejército. Y entonces no se pueden llevar a este muchacho porque todavía tiene su pie, la fractura de su pie. Y entonces llega el vecino y le dice, qué bueno. Entonces nuevamente el granjero le dice, bueno o malo, difícil de decir. Nosotros no sabemos a veces cuándo es bueno y cuándo es malo.
pero hay algunas actitudes que sí nos ocasionan el fracaso, y ese fracaso a veces no necesariamente es bueno o malo, es difícil de decir, porque quizá más adelante nos traiga un éxito posterior. Así es que una de las cosas que quisiera nada más recalcar es que el éxito comienza en el interior, termina en el exterior, pero tenemos que convertirnos en aquella persona de éxito en la cual deseamos convertirnos, ¿no? Tenemos que trabajar en nosotros mismos para convertirnos primero en la parte interna, en esa persona de éxito, y después llevarlo a la parte externa. Hay algunas actitudes como que jugamos a no perder, que no es lo mismo jugar a ganar, el miedo y la pasión, pero el miedo siempre existe. La verdad es que donde estamos favoreciendo el fracaso es de que el miedo actúa y nos vence, y acá actuamos a pesar del miedo. La parte de prevención es cuando manejamos un lenguaje de todo lo negativo, por ejemplo, no te vayas a caer, y uno se cae. Y manejar un lenguaje de promociones, vamos a alcanzar las metas, vamos a hacer esto, vamos a crecer, vamos a hacer de tal forma que siempre estemos promoviendo lo que nosotros queremos alcanzar. Los que estamos orientados a fracaso, vemos los problemas más que las oportunidades, y los que estamos orientados al éxito vemos más las oportunidades. Al final, todo es un aprendizaje y todo nos permite realmente llegar al éxito. Este es un pequeño ensayo, espero que hayan tomado algunas ideas, no sé si tengan alguna pregunta, ya es la hora, no sé si tengamos tiempo aquí, Raquel, para alguna pregunta, o simplemente agradecerles, no sé. Muchas gracias, José Juan. Pues no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Con mucho gusto la leo. Ok, parece que Sí. teníamos problemas por ahí del audio, ¿no? Pues te están felicitando, que muchas gracias. Muy buena reflexión, muchas gracias, pero creo que no hay ninguna pregunta. Ok. Yo había visto una manita levantada de Juan Luis. No sé si quieras comentar algo, Juan, tu tocayo. No sé si fue error. Ok. Pues muchos agradecimientos, José Juan. Muchas felicidades y que fue muy buena tu plática. Muchas gracias a todos. Espero que Muchas gracias realmente a todos. les haya servido. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a todos por conectarse y por sus felicitaciones. Buenas noches. Sí, Gaby, muchas gracias. Sí se está grabando la presentación y se va a compartir a todos. Gracias, Ivette. Gracias a todos.